Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir del punto 882. Habíamos comenzado una parte que tenía como título El Colegio Episcopal y su cabeza el Papa. Habíamos explicado los dos primeros puntos, el 880 y 881, y comenzamos hoy con el 882, que dice así: el Papa Obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal para poder ejercer siempre con entera libertad. Este punto concentra mucho en palabras muy precisas lo que es nuestra fe sobre lo que llamamos el Papa, sucesor de Pedro, obispo de Roma. Se dice de él que es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Bien, sin duda alguna, quien sostiene en la unidad a la Iglesia, pues es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no es el Papa. Pero es que fijaros que aquí se ha matizado visible. El Espíritu Santo se sirve, ¿no?, de ese referente visible que es el Papa para poder dar el don de la unidad a la Iglesia. Nosotros, todos los que formamos esta Iglesia peregrinante, pues estamos en una condición temporal, en una condición corporal, y necesitamos de signos visibles. Por supuesto que sabemos que nuestra fe nos dice que es el Espíritu Santo el que da el don de la unidad a la Iglesia, pero el Espíritu Santo lleva adelante, ¿no?, ese don de la unidad en la Iglesia a través principalmente del Papa, del Obispo de Roma, como principio y fundamento visible de unidad. Quizás para apreciar lo que es el don de la unidad en torno al Papa, pues también tenemos que darnos cuenta, como muchas veces ocurre en la vida, hasta que no careces de una cosa, no la aprecias. Y sería bueno que nos fijásemos qué ocurre cuando no hay Papa. ¿Qué ocurre a falta del vicario de Cristo, a falta de ese fundamento visible de unidad? Bueno, pues una de las cosas que podríamos observar es qué es lo que ocurre. Por ejemplo, Lutero rompió con el Papa, pero claro, luego Lutero comenzó con eso que se llamó la Iglesia protestante, pero la Iglesia protestante, a falta de un Papa, pasó a ser las iglesias protestantes, ¿no? Y las iglesias protestantes están tremendamente fraccionadas entre ellas, ¿no? No existe la iglesia de los protestantes, las iglesias, ¿no? Puede ser varios cientos, más de 400 posiblemente, ¿no?, las iglesias protestantes que difieren en sus credos, porque no tienen ese fundamento visible. Bueno, yo diría porque también el Espíritu Santo, lógicamente, no lo ha suscitado desde el momento que se ha producido esa fractura de la Iglesia Católica, ¿no? Decía alguien no sin sin gracejo, decía que es que el Papa, si Jesús no lo hubiese elegido y si no hubiese instituido a Pedro como cabeza de la Iglesia y fundamento de unidad, decía él con cierto sentido del humor, si Jesús no lo hubiese elegido es que habría que haberlo inventado, ya por necesidad humana, porque es cierto, tenemos una tendencia muy grande al fraccionamiento, y el mejor ejemplo es este que hemos dicho, es que es lo que ha ocurrido pues cuando se ha rechazado la autoridad del Papa. Allá donde se ha rechazado la autoridad del Papa, luego se ha sufrido las consecuencias del fraccionamiento dentro de esa fracción. Alguien se ha fraccionado de la Iglesia, bueno, pues el que se ha fraccionado de la Iglesia luego ha sufrido las consecuencias de haberse fraccionado o multifraccionado dentro de esa herejía primera que se apartó de la Iglesia.
De hecho, actualmente una de las dificultades, no digo que sea la única, pero una de las dificultades principales pues que tenemos, ¿no?, en el diálogo ecuménico tendente a la unidad de la Iglesia Católica es que a veces es difícil buscar el interlocutor, porque claro, cuando las iglesias están muy fraccionadas, pues a veces por parte de la Iglesia Católica, claro que hay un único interlocutor, pero a veces por parte de las iglesias protestantes, pues no existe ese único interlocutor, y entonces hay que hablar con ciertas asambleas de iglesias protestantes, consejos que representan a unas iglesias y no a otras, etcétera. Es decir, que démonos cuenta qué importancia tiene, pues, ese principio de unidad, de congregar en la unidad. Esa oración que hizo Jesús al Padre, ¿no? Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. El Papa tiene un don muy especial, ¿no?, de preservar esa unidad en la Iglesia. Es un fundamento perpetuo visible de unidad. En él, pues el don de la unidad que da el Espíritu Santo alcanza una visibilidad. Dicho esto, este punto añade algunos aspectos más. Dice, el pontífice romano, en efecto, tiene la Iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la Iglesia. Bien, expliquemos un poco el término vicario de Cristo. Al Papa se le llama, así por antonomasia, el vicario de Cristo. Bien, es cierto también que hay otros puntos magisteriales, otros documentos magisteriales, en los que a los obispos se les designa como vicarios de Cristo en su diócesis. O sea, que no es que sea un término, el de vicario de Cristo, que únicamente apliquemos al Papa. También, como he dicho, en algunos documentos magisteriales se les aplica ese término de vicario de Cristo al obispo en su diócesis. Pero es verdad que por antonomasia se le aplica al Papa. ¿Cómo tenemos que entender este término? A veces, pues yo creo que personas que especialmente han querido atacar esta doctrina del Papa, pues dentro de especialmente del mundo protestante, han querido ridiculizar el término vicario, pues porque, bueno, digamos que según como uno quiera utilizar la palabra, podría, si se fuerza, ¿no?, podría llegar a significar la palabra vicario aquel que sustituye o reemplaza, y evidentemente en ese sentido pues ningún obispo ni el Papa, por supuesto, es vicario de Cristo. Si uno coge un diccionario y ve un poco pues el significado, la terminología de la palabra, bueno, pues podría buscar, dícese de la persona que hace las veces de otra. Claro, sustituyéndola en sus funciones. Bueno, evidentemente, pues no se puede entender así literalmente. Sí serviría la primera parte de la definición. Dícese de la persona que hace las veces que representa, que visibiliza, pero no en el sentido de que le sustituye. Nadie sustituye a Jesucristo. Lo que podríamos decir es que visibiliza a Cristo en su presencia visible en la tierra. Que una de las formas que Cristo tiene de continuar presente y visiblemente presente, sacramentalmente presente entre nosotros, es esa, ¿no? Pero esas ridiculizaciones que a veces, ¿no?, pues algunos autores no han querido hacer atacando el papado, la figura del Papa, diciendo que él pretende sustituir a Jesucristo. Eso, evidentemente, eso es forzar los términos y ridiculizándolos. El término vicario no significa que sustituya al otro, hasta el punto de que el otro ya no es necesario en absoluto. Significa tomar el lugar de, pero en el sentido de hacerle visible. Cristo sigue presente, evidentemente, en su Iglesia. Él lo dijo, pero su presencia es invisible. Y como hemos dicho antes, también nosotros necesitamos de signos visibles, que no somos ángeles, ¿no?, que necesitamos una visibilidad. Y entonces, en ese sentido, el vicario es aquel que tiene el poder, las facultades recibidas de Jesucristo. Desde su invisibilidad, ¿no?, Cristo da su poder, sus facultades a ese signo visible, ¿no?, que es Cristo. Eso significa vicario. Vicario,
Dícese de la persona que hace las veces en el sentido de que ha recibido pues sus poderes, sus facultades, actúa de una forma vicaria. Pero no podemos forzar la imagen de vicario hasta el punto de decir pues que le sustituye haciéndole ya innecesario a Cristo. Cristo siempre está presente en la Iglesia. Ese es el término primero. Dice que en virtud de su función de vicario de Cristo, pastor de toda la Iglesia. El término pastor pues nos es mucho más conocido entre nosotros. Y acordaros de aquel texto hermosísimo en el que por tres veces es el texto de Juan 21, 15, 16, cuando Jesús, ¿no?, resucitado, encomienda a Pedro a su iglesia. Lo hace bajo esta imagen del pastor. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice, por tres veces se lo dice. Es decir, hay una encomienda pastoral. La encomienda pastoral, que de ahí viene este nombre, ¿no? La encomienda pastoral es la encomienda propia de quien quiere que tenga esa responsabilidad de ir en busca de la oveja perdida, de la encomienda del rebaño, de que no se pierda ni uno solo de los que han sido encomendados. Dice, añade pues que como vicario de Cristo y como pastor de la Iglesia Universal, el Papa ha recibido la potestad plena, suprema, universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Bueno, pues esta es una afirmación verdaderamente definitiva, ¿no? Entendemos que el Papa tiene una potestad plena, suprema, universal dentro de la Iglesia. Es verdad también que los poderes de atar y desatar, Jesús se los encomendó a todos los apóstoles, pero esas llaves del reino de los cielos se las otorgó específicamente a Pedro. Y entonces en ese sentido entendemos que la potestad suprema la tiene Pedro, lo cual quiere decir que pues que Pedro y el Papa no tiene dentro de la Iglesia que dar cuentas ante nadie, es decir, él responde ante Cristo, tiene esa plena libertad, esa plena potestad. Permitidme hacer referencia a una anécdota para entender esto último que hemos dicho, ¿no?, de que el Papa tiene esa plena y suprema universal potestad universal que ejerce siempre con entera libertad. Permitidme hacer referencia a una anécdota que me imagino que muchos de los oyentes ya habréis conocido, una anécdota del pontificado de Juan Pablo II, en la que, bueno, pues puso él en práctica eso de ejercer con libertad su suprema potestad. Me refiero a la anécdota que ocurrió ante un sacerdote que el Papa confesó y que también le pidió confesión, un sacerdote secularizado. Leo la anécdota. Se trató de lo siguiente. Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias de Roma cuando al entrar se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel mendigo, a aquel hombre. Era un compañero de seminario ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora mendigaba por las calles. El cura, tras identificarse y saludarse, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Se había secularizado, ¿no? Quedó profundamente estremecido. Al día siguiente el sacerdote, este sacerdote llegado de Nueva York, tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa, al que podría saludar al final de la celebración como suele ser costumbre. Al llegar su turno sintió el impulso de arrodillarse ante el Juan Pablo II y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario, y describió brevemente la situación al Papa. Un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que solicitaba llevar consigo al mendigo que había encontrado, aquel sacerdote mendigo. El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo, al mendigo, el deseo del Papa.
Una vez convencido el mendigo, le llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote que les dejara solos. Y quedando Juan Pablo II ante este mendigo, le pidió que le escuchara su confesión. Juan Pablo II le pidió a ese mendigo que le confesase al Papa. Aquel hombre impresionado le respondió que ya no era sacerdote, que estaba secularizado y que la Iglesia le había quitado ese permiso de celebrar los sacramentos, a lo que el Papa contestó: una vez sacerdote, sacerdote siempre. Él insistió: pero yo estoy fuera de mis facultades de presbítero. Y el Papa respondió: yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso. El hombre escuchó la confesión del Papa y, terminada esta, le pidió a su vez que escuchara el Papa su propia confesión. Después de ella, lloró amargamente. Al final Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia estaba mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos de aquella parroquia. Bueno, es una anécdota muy hermosa del pontificado de Juan Pablo II, en la que, bueno, pues la traemos a colación porque de una manera anecdótica, pues el Papa ejerce aquí esa potestad de suprema con entera libertad. Bien, la Iglesia a un sacerdote que se ha secularizado le prohíbe celebrar los sacramentos. Bien, pero le dice: bueno, pero yo soy el Papa, en este momento te concedo la facultad de ser confesor. Confiésame que me voy a confesar contigo. Es una anécdota de la cual quizás lo más importante pues no es tanto como el Papa ejerce esa potestad suprema, sino más que nada yo creo que lo más importante de esta anécdota pues es esa visión de pastor supremo, esa preocupación por la oveja perdida y ese recuperar un alma haciendo referencia, descubriendo en ella el tesoro de sacerdocio, de lo que es el sacerdocio de Cristo, entendiendo que aunque incluso sea secularizado, sigue siendo sacerdote de Cristo y redignificando, ¿no?, esa persona, volviéndole a encontrar a Cristo dentro de ella. Bien, este es un ejemplo concreto de cómo el Papa tiene esa potestad, esa plena suprema, esa plena autoridad suprema. Otro ejemplo concreto, pues recordad esa polémica que existió en los últimos años, en los últimos meses del pontificado también de Juan Pablo II, hubo mucho que hablar y corrió mucha tinta sobre el tema de la dimisión del Papa. ¿Por qué no dimite el Papa? ¿Por qué la Iglesia no pone una legislación para que también los papas se jubilen como se jubila el resto de los obispos? Decían allí, ¿no?, si Pablo VI reguló la jubilación de los obispos a los 75 años, ¿por qué no lo hizo también con el obispo de Roma? Es decir, con los papas. ¿Qué pasa? ¿Que le faltó valor a Pablo VI para hacer también aquello? Pues evidentemente no. No es que le faltase valor en absoluto, sino que existían también poderosas razones para diferenciar ambas cuestiones. ¿Por qué? Porque los obispos es verdad que son vicarios de Cristo, al igual que el Papa, pero no podemos olvidar que el ministerio apostólico que Cristo les ha encomendado a los obispos está regulado canónicamente por el Papa. La autoridad suprema de la Iglesia tiene la potestad de delimitar el lugar y la duración del ejercicio del ministerio episcopal. De hecho, el Papa le cambia de destino a un obispo, o le destituye, o lo que fuere, ¿no? Por el contrario, el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, no recibe la encomienda de su ministerio ni de unos cardenales, ni de un colegio de obispos, ¿no?, ni de ninguna otra autoridad eclesiástica, sino directamente de Jesucristo. Por lo tanto, no parece coherente que se ponga una edad de jubilación al Papa, no parece coherente que se le ponga límite alguno a la misión que el Papa ha recibido directamente de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límite a una misión recibida directamente de Jesucristo si no hay un intermediario, como por ejemplo existe en el caso de los obispos el intermediario del Papa? El Papa es intermediario
en esa misión canónica entre Cristo y los obispos, pero es que entre Cristo y el Papa no existe ese intermediario. Por lo tanto sería absurdo, ¿no? Sería absurdo el poner ese límite de jubilación. Es un asunto entre el Papa y Jesucristo, hay que decirlo así. Por eso dice en este punto del catecismo que ejerce esa potestad con entera libertad. Es un asunto entre el Papa y Jesucristo. No parece lógico que se promulgue una ley de jubilación que condicione a los sucesores de Pedro, ¿no? Sería como legislar sobre una cuestión personal, interponiendo límites a la voluntad de Jesucristo sobre cada uno de los posteriores papas. Aparte, claro, que luego podría llegar el siguiente papa y el papa no tiene, o sea, tiene pleno poder en la Iglesia, y si hay una ley de jubilación, pues él no tiene por qué estar sometido a una ley de jubilación, él tiene la potestad por encima de esa ley que se ha puesto antes, ¿no? Bien, es otra aplicación concreta, de este principio de que el Papa tiene la potestad suprema, que ejerce con entera libertad, y por lo tanto a veces cuando se habla de términos de ¿por qué no se pone una edad de jubilación? Bueno, pues es que no se está comprendiendo lo que es esto, no se está comprendiendo qué significa que el obispo de Roma tenga esa plena jurisdicción. Parece que se está hablando de un cargo, de una delegación. No, es el vicario de Cristo. ¿Quién somos nosotros para decirle a Jesucristo qué límites tiene que poner a una persona? Además, cuando la Iglesia realiza una oración, ahora hablo ya en términos más espirituales, no tanto canónicos, cuando la Iglesia realiza una oración especialísima, ¿no?, a la hora de elegir al Papa de forma vitalicia para siempre, en el cónclave que toda la Iglesia ora, ¿no?, la Iglesia entera con una sola voz invoca al Espíritu Santo para que ilumine esa elección. No podemos dudar de la eficacia de esa oración, ¿No resultaría acaso, ¿no?, un signo de falta de confianza en el Espíritu Santo el que la Iglesia se tenga que preservar jurídicamente con una especie de edad de jubilación ante el temor de que el candidato elegido no pueda cumplir dignamente su tarea? Estamos pidiendo al Espíritu Santo que elija un papa vitalicio, pero por si acaso luego se equivoca eligiendo una persona que luego chochee, vamos a poner aquí una edad de jubilación. O sea, es no confiar en el Espíritu Santo, y además es no entender que entre Cristo y su vicario pues no hay un intermediario, sino que es una elección directa, y nosotros no somos quién, ¿no?, para ponerle normas al Papa. El Papa, él puede dimitir si él quiere dimitir, porque en eso él tiene la plena libertad de poder hacerlo, también hay que decirlo, aunque muy poquísimas veces no ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Pero la Iglesia no puede ponerle normas al Papa o estilo de edades de jubilación ni cosas por el estilo, porque es no comprender lo que es la estructura de la Iglesia. Bien, hemos hecho pues unas aplicaciones concretas de esta afirmación, ¿no?, que dice: el pontífice romano tiene una función de vicario de Cristo y pastor, la potestad plena, suprema, universal, que ejerce siempre con entera libertad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.